Pues me diga... Chicos, ¿avisen? ¿Avisen? Por mí bien. Bien. ¿Los segundos solo? No, y retira la sillita aquella para allá, para acá. ¿Esta? Sí. Un chipi chipi lagunero. Bien, pues muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Me acompaña el concejal, teniente alcalde y senador, en este caso en la representación de la presidencia de la Gerencia de Urbanismo, responsable de la ordenación del territorio y director de la gerencia, don Santiago Pérez. Le hemos convocado para darles a conocer el informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo respecto al proyecto de la variante de la autopista del norte, TF5, a su paso por nuestro municipio. Como saben, el pasado 6 de octubre, la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias se ponía en contacto con nosotros para solicitarnos la información disponible para el trazado en planta del proyecto de la variante, actualmente en fase de redacción. Como saben también, tanto el Ayuntamiento de La Laguna como el Cabildo de Tenerife nos hemos posicionado públicamente a favor de la ejecución de este proyecto porque creemos que es una solución básica para los atascos que sufre diariamente esta autopista en nuestro municipio, al paso por el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Y porque además supone una alternativa mucho más respetuosa con el medio ambiente y con mucho menor impacto en el suelo agrícola que la vía exterior que en su momento pretendía llevar a cabo el Gobierno de Coalición Canaria en este municipio y que nosotros rechazamos por completo desde el principio. La variante no solo permitirá la descongestión del tráfico a su paso por el municipio, sino que a la larga nos permitirá acometer la vieja aspiración que tiene este municipio, nada más y nada menos que el soterramiento de la autopista a su paso por San Benito. De manera que vayamos a poder curar esa gran cicatriz que divide en dos nuestra ciudad y nos permite, permítanme la expresión, reunificar de una vez por todas La Laguna. Precisamente una de las recomendaciones de este informe, y que Santiago Pérez les hablará de ello con mayor detalle a continuación, es que esa cicatriz que he dicho, que actualmente divide el municipio, sencillamente no pueda trasladarse 1 kilómetro más al sur, que es la zona de crecimiento natural que tiene el municipio. Por eso apostamos por el mayor soterramiento posible del trazado, respetando el crecimiento de Geneto, teniendo en cuenta los trazados de San Miguel, San Bartolomé y San Francisco de Paula del vigente Plan General. Estos viarios conforman la trama que no debería verse interrumpida en ningún caso. Y por otro lado, pedimos que la variante tenga la menor afección posible sobre las edificaciones de la zona por las que transcurrirá esta vía, ya sea adaptando el propio trazado al Plan General de Ordenación o bien soterrando los tramos que sean necesarios. Insisto, estamos ante una obra trascendental no solo para La Laguna, sino para la movilidad de todo el norte de Tenerife, y desde el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna defendemos que esta actuación se realice con las mayores garantías para que sea una solución definitiva a los problemas del tráfico en toda la isla. Las administraciones públicas sumaremos todos nuestros esfuerzos para lograrlo. Yo, antes de cederle la palabra a don Santiago Pérez, para que les detalle, como he dicho con anterioridad, los pormenores de este informe, quisiera tener unas palabras de agradecimiento a la Gerencia de Urbanismo, porque se está haciendo un trabajo silencioso,
un trabajo que requiere un enorme esfuerzo por todos y cada uno de los funcionarios de la Casa, con esos informes tan importantes que también escenifican la importancia y el crecimiento que está teniendo el municipio de San Cristóbal de la Laguna, sobre todo después de haber mantenido una reunión bastante fructífera con el presidente de FEPECO, donde Óscar Izquierdo decía públicamente que La Laguna es el municipio en la actualidad en el que más obras de reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento de esta isla es donde se están haciendo las mayores, dando las mayores licencias. Y eso es muy importante y gracias al equipo técnico que tenemos en esta gerencia se está llevando a cabo esta importante labor, y por eso quiero trasladar ese agradecimiento y darle a conocer ese mérito que es importante que se reconozca en estos momentos tan importantes como esta rueda de prensa. Sin más, le voy a dejar la palabra al responsable del área, a don Santiago Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Muy buenas a todas las personas que representan medios informativos. Miren, este acto está concebido como un acto para explicar, no para lanzar 4 eslóganes, sino para explicar, porque al final los temas urbanísticos tienen su complejidad, pero si uno la entiende y tiene los criterios claros, puede explicarlo. Y de esa manera salimos al paso a las tergiversaciones en las que algunos han alcanzado grado de virtuosismo. Se trata, por lo tanto, de explicar. Y quiero hacerlo con imágenes. A lo mejor no se graba bien, pero me parece tan importante la labor de intermediación que corresponde a los medios informativos, que es mi obligación tratar de explicar el kit de la cuestión. Miren, esto que están viendo ustedes aquí es la proyección del Plan Insular de Ordenación. Es el instrumento que ordena la isla de Tenerife y que se aprobó en el año 2002 definitivamente por el Gobierno de Canarias, previa propuesta, aprobación inicial y provisional por el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque aquí podemos comprobar cuál es el sistema viario al que da carta de naturaleza al Plan Insular de Ordenación, que es el instrumento de gobierno del territorio de la isla. Y aquí ven, Aeropuerto de los Rodeos, pista del aeropuerto para orientarnos, la actual autopista del norte, Tenerife 5, y la variante de la autopista del norte de Guamasa a Guajara. Este es el tema del que vamos a hablar. Como ustedes verán, el Plan Insular de Ordenación no contiene ninguna previsión con respecto a la continuación de la vía de ronda desde las canteras aproximadamente hasta los rodeos. No está. Fefe, como dirían los niños, no está, porque no existía. Esta es una vía, la veremos luego, que introduce un plan posterior, el llamado Plan Territorial del Sistema Viario del Área Metropolitana, y la establece sin ninguna cobertura en el Plan Insular de Ordenación. Y esta vía, a la que en su momento nos opusimos los concejales socialistas, los concejales progresistas, y hoy se opone el gobierno municipal, mera coherencia, es la vía sobre la que Coalición Canaria pretendía desarrollar suelos urbanizables en la Vega de Aguere. Los iba a colgar de esta vía. Luego verán las imágenes. Y la defensa de la Vega es un asunto no negociable para la izquierda lagunera. No negociable. Es un patrimonio que heredamos de nuestros antepasados y que tenemos la obligación de transmitirlo a nuestros descendientes. De tal manera que los crecimientos de la ciudad que están previstos en el planeamiento deben orientarse hacia el sur, hacia la zona de los baldíos y los genetos. Y para ese crecimiento, la autopista del norte es un dique infranqueable. Por eso, desde el año finales del pasado milenio, el Grupo Socialista del Ayuntamiento, del que yo era el portavoz, propuso el diseño de esta variante, de Guamasa a Guajara, que iba a permitir convertir la autopista del norte desde el Padre Ancheta a Los Rodeos en la que entonces se bautizó la idea Rambla Quinto Centenario, y superar el efecto de dique que hoy la autopista del norte
al que se refería el alcalde, impone a la ciudad de La Laguna y a sus crecimientos. Esta propuesta es recogida por el Plan Insular de Ordenación y la prevé como una vía autónoma, una pieza viaria que empieza en un sitio y termina en otro, empieza en Guamasa, termina en Guajara, y que tiene la función que tiene. Porque convertir la autopista del norte en una rambla es imposible con la isla funcionando. Imposible. Por eso primero hay que ejecutar la variante de la Tenerife 5 para luego acometer un proyecto ansiado por la ciudad de La Laguna. Y sobre todo eliminar esta fortaleza que le impide a La Laguna desarrollarse hacia su zona natural de crecimiento, que no es hacia el norte, hacia La Vega, sino hacia el sur. Esto quiero que quede claro. Y quiero que quede claro que esta es una vía y la vía exterior es otra. La vía exterior es otra. Quien intentó confundir una cosa con la otra fue Coalición Canaria cuando 4 años después de aprobarse el Plan Insular de Ordenación, 2002-2006, aprobó el llamado Plan Territorial Especial del Sistema Viario del Área Metropolitana. Y cuando el gobierno de Canarias actual, el Cabildo actual y el gobierno municipal de La Laguna dice que respalda la elaboración de este proyecto y su ejecución, los de Coalición Canaria, en un acto típicamente cantinflesco, dicen que lo que estamos haciendo es apoyando la primera fase de la vía exterior y por lo tanto contradiciéndonos. No, no, esta es una vía que tiene carta de naturaleza propia en el Plan Insular de Ordenación, aquí la tienen, y que tiene unos cometidos y una funcionalidad que tanto el alcalde como yo hemos tratado de explicar. ¿Qué es lo que está diciéndole el Ayuntamiento de La Laguna al gobierno de Canarias? Le está diciendo, A, que efectivamente esta vía hay que ejecutarla. B, que sería conveniente que el trazado definitivo de esta vía respetara determinados enclaves poblacionales, barrios si ustedes quieren llamarlo, de la zona, entre otros el de La Costurera. Y que si eso no fuera posible, que la vía discurra en túnel, para que no afecte a las viviendas ni a los poblamientos que están en superficie. Y de esto estamos convencidos que el gobierno de Canarias se hará eco, porque además lo hemos discutido, lo hemos hablado con ellos. Tercero, cuando se trace esta vía, hay que tratar de evitar que esta vía se convierta en un nuevo dique. En un nuevo dique, solo que un poco más al sur. Para eso, esta vía tiene que discurrir, y eso lo proponemos al gobierno de Canarias, por debajo de la cota del terreno, como dicen los que se mueven en este mundo, en trinchera, para que la vía no esté afectando a ninguno de los viarios ya existentes, a los que mencionó el alcalde, Camino de San Bartolomé de Geneto, Camino de San Miguel de Geneto, Camino de San Francisco de Paula, los baldíos, y los desarrollos urbanísticos que van a estar asociados a ese viario y a los que haya que desarrollar. Es decir, se trata de terminar con un dique que impide el crecimiento de la laguna y que actualmente divide a la laguna en dos, porque ya por esta zona hay equipamientos universitarios, hay zonas de desarrollo urbano, pero no reconstruir el dique, desplazarlo, digamos, más al sur. Finalmente, cuando el Grupo Socialista propuso en su día al Ayuntamiento de La Laguna, y esto no es una novela, esto se comprueba con los plenos y sus actas, en el entorno del año 1999, año 2000, antes de que se aprobara el Plan Insular de Ordenación, lo que estábamos diciendo era que el trazado se ciñera lo más posible que resultara a la pista de los rodeos, porque es la forma de que el trazado no invada suelos agrícolas que deben ser protegidos. Y que en el plan que aprobó inicialmente Coalición Canaria en el año 2013, Plan General de Ordenación, había importantes de estos espacios que iban a resultar declarados suelo urbanizable. Porque esta es la cuestión. Esto es lo que yo les puedo explicar. Y además les digo, el gobierno municipal de La Laguna también respalda lo que se llama la variante de la Tenerife 13, variante conexión de la Tenerife 13, que es la que va a ir en túnel y va a conectar la Tenerife 13, carretera a Punta del Hidalgo, con la propia Tenerife 13 a la altura de la Cuesta de San Bernabé. Este tramo. Esto estaba previsto en el Plan Insular de Ordenación, finalmente el municipio de Tegueste se negó a aceptarlo y lo que va a quedar es el túnel, que como ustedes comprenderán, muy poca o ninguna afección sobre el suelo agrícola va a producir, porque es un túnel muy breve y va a contribuir a resolver un problema de movilidad muy serio
que se produce en el desfiladero de las canteras, vamos a llamarlo el desfiladero de las canteras, todos los días. Y el gobierno municipal, claro que sí, apoya este túnel. Todos estos proyectos habrá que elaborarlos y someterlos a la tramitación establecida legalmente, que tiene que tener en cuenta la valoración ambiental. Como el Plan Insular de Ordenación se aprobó cuando aún no estaba aprobada la legislación estatal de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, los proyectos que cuelgan del Plan Insular de Ordenación han de ser sometidos a un procedimiento de evaluación ambiental muy severo, porque se sigue evaluando proyecto a proyecto. Si el Plan Insular de Ordenación hubiera sido sometido a una evaluación ambiental global, estratégica, los proyectos que cuelgan del Plan Insular de Ordenación ya tenían su evaluación ambiental prácticamente analizada. De forma que esto se está elaborando. La Laguna está haciendo sus sugerencias que yo he intentado explicar. Cuando el proyecto esté redactado, habrá que someterlo a periodo de información pública, a cooperación interadministrativa, habrá que trasladarlo al Ayuntamiento de La Laguna, que podrá a su vez informar, alegar, formular, y entonces el proceso continuará. De forma que es un objetivo prioritario del gobierno municipal a mantener sus compromisos de respeto al suelo agrario, que iba a ser devastado por el gobierno municipal cuando Fernando Clavijo como alcalde aprobó inicialmente el Plan Insular de Ordenación, porque se iban a destruir 6 millones de metros de suelo rústico, pero no de suelo rústico cualquiera, de suelo rústico de protección agraria. Y esto es lo que le puso en negro sobre blanco al entonces gobierno municipal, la oposición y la asociación de ganaderos. La asociación de ganaderos, 6 millones de metros de suelo rústico de protección agraria, no de cualquier clase de suelo rústico, del de protección agraria, iban a ser convertidos en suelo urbanizado. Esto es muy importante. El gobierno municipal hace honor a sus compromisos de respeto al suelo agrario y hace honor a sus compromisos de atender los problemas, los retos que tiene la laguna, y en este caso no solo la laguna, sino la isla de Tenerife, planteados y dejados de la mano de Dios desde hace demasiado tiempo. Esto es lo que les puedo explicar y tanto el alcalde como yo, pues ponernos a la disposición de ustedes. Lo que hacemos, Santiago, Sí. ponerlo con los micros para las preguntas, y así le podemos dar los totales directamente. ¿Compañero? O Que se quede ahí para las preguntas que se queden ahí. ¿Podría comentar, Santiago, cuál es la afección hoy en día de cara a las viviendas y de qué manera, bueno, si quieres hablar de soterrar parte de ese trazado? ¿Me puedes poner? Así lo preveía el Plan Insular de Ordenación. Como ven, es un trazado muy esquemático, muy lineal. Plan Insular de Ordenación. Pasamos al Plan Territorial Especial del Sistema Viario del Área Metropolitana. Santiago era de los rodeos más exactamente. No, de Guamás a Guajara. De Guamás a Guajara. Mire, esto es la línea azul, es, digamos, por así decirlo, el avance, la propuesta sobre la que está trabajando el gobierno de Canarias. Y lo que resulta en amarillo es cómo reformuló completamente el Plan Insular de Ordenación, el Plan Territorial Especial del Sistema Viario del Área Metropolitana, de tal manera que incluyó un montón de vías que no estaban en el Plan Insular de Ordenación, ni en consecuencia eran vinculantes para el municipio de La Laguna. Y para convertirlas en vinculantes, Coalición Canaria cambió la Ley de Ordenación del Territorio para convertir todo este tramo, todo este entramado, en vinculantes sobre La Laguna. Verán, porque es tan visible, como la prolongación de la vía de ronda, desde las canteras hasta los rodeos, no estaba prevista en el Plan Insular de Ordenación y la introdujeron. No solo la introdujeron, sino la introdujeron para colgar de ella 2 vías que permitieran urbanizar la vega. Esto no es Plan Insular de Ordenación. Este es el fruto de los acuerdos bajo cuerda a los que llegaron el gobierno del Cabildo, presidido por Coalición Canaria, y el gobierno de La Laguna, presidido por Coalición Canaria. Y estos son los datos. Estas son las imágenes que están plasmadas en el planeamiento desde hace años. Aquí las tiene. Una continuación de la vía de ronda desde las canteras hasta los rodeos, de la que colgaban 2 vías para encauzar la urbanización de la vega. ¿Esto es así? Esto no es un dibujo que hayamos hecho esta mañana. Estos son los documentos que están en el planeamiento. A lo que me estaba preguntando. Como verán, también la propia Coalición Canaria intentó convertir esta variante en la primera fase de la vía exterior,
Esto lo pusieron ellos, esto no está en el Plan Insular de Ordenación, como acabo de intentar con las imágenes en la mano demostrarles. Y por eso, cuando el gobierno de Canarias habló de esta variante, empezaron a decir, no, no, es que el gobierno de Canarias está empezando a construir la vía exterior a la que siempre se ha opuesto el Partido Socialista y la izquierda lagunera. Esta es la gran transgiversación, permítame emplear este barbarismo que no existe, la gran transgiversación. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo el Ayuntamiento de La Laguna? Como verán, había un trazado de esta variante un poco más sinuoso que podía resultar bastante más respetuoso con algunos enclaves poblacionales de la zona, particularmente el enclave de la Costurera, etc. A nosotros nos parece que el trazado definitivo de esta variante debiera intentar, en la medida de lo posible, respetar esos enclaves poblacionales. Y si no fuera posible, que a la altura de esos enclaves poblacionales discurra en túnel, no en trinchera, en túnel, de tal manera que se respeten todas las viviendas, edificaciones, los poblamientos que están en superficie. Esta es nuestra propuesta formalizada al Gobierno de Canarias mediante comunicación de la gerencia que ya ha salido. Creo que con esto intento responder a las preguntas. La Costurera, son muchos otros barrios los que están en ese entorno. Barrios, yo los llamaría enclaves poblacionales, en realidad barrios no son. Pero nuestro compromiso y nuestra voluntad, la del gobierno municipal, es que esos enclaves poblacionales sean respetados. Dos compromisos: mínima afección al suelo agrario y respeto a los enclaves poblacionales. Tercer asunto: que el trazado de esa vía no se convierta en un nuevo dique. Que no se convierta en un nuevo dique, de forma que simplemente traslademos el dique unos cuantos cientos de metros hacia el sur, 1 kilómetro hacia el sur. No, no. Esta vía, además, debe ser respetuosa con los futuros desarrollos urbanos de la ciudad que van hacia el sur, no hacia el norte, como tantas veces ha querido Coalición Canaria, hacia el sur. Y en esto hay un consenso amplio. Son desarrollos que se irán acomodando a las expectativas de crecimiento poblacional, que no son muy intensas, pero ese es el futuro de la laguna. Sí. Hace un año el soterramiento incluía un 75%. Yo no sé ahora, según el proyecto actual, es el 65%. ¿En cuánto tienen que ser? Lo veremos. Nuestra propuesta, que es una propuesta política, digamos, de gobierno del territorio. Nuestra propuesta es que en ningún momento el trazado de esa variante dificulte ni las vías de comunicación ni las expectativas de crecimiento de la laguna hacia el sur. Esto requerirá que discurra lo que llaman en trinchera, es decir, por debajo de la cota del territorio, para poder mantener todo el sistema viario y la comunicación entre una zona y la otra de la ciudad, superando esta especie de cicatriz, así lo decía el alcalde, que actualmente es la autopista del norte. Entonces, la laguna, de esta forma, contribuye a mejorar notablemente la movilidad insular y al mismo tiempo preserva su suelo agrario y sus expectativas de crecimiento como ciudad hacia el sur y hacia el este. Esta es nuestra posición política. El Gobierno de Canarias, y una última explicación, porque con las palabras se juega. La variante es una vía con entidad propia, prevista así en el Plan Insular de Ordenación, digamos, desde el año 2002. Se está hablando, y a veces los propios responsables del Gobierno de Canarias emplean esta terminología sin estar muy pegados a la realidad y al devenir del municipio de Laguna y de las discusiones que aquí se producen. Y hablan de circunvalación. El Plan Insular de Ordenación no preveía ninguna circunvalación. Se ha empezado a hablar de circunvalación cuando el Plan Territorial Especial del Sistema Viario ha montado todo esto. La vía que se va a ejecutar ahora no es circunvalación de la laguna, es una vía autónoma, una pieza viaria muy importante, pero que arranca en Guamasa y termina en Guajara. Y si algún día se fuera a construir la vía exterior, que cuenta con el rechazo completo del gobierno municipal, y nosotros también sabemos que del gobierno de Canarias y del gobierno del Cabildo, esta vía exterior tendría que ser tramitada por su cuenta. Es una pieza viaria diferente. Antes, con las imágenes del Plan Insular de Ordenación, creo que quedó visiblemente acreditada. En consecuencia, no se está ejecutando circunvalación de la laguna, se está ejecutando una pieza viaria prevista en el Plan Insular de Ordenación que tiene entidad propia y que arranca en Guamasa y termina en Guajara, la variante de la Tenerife 5.
Y nosotros le estamos pidiendo a los responsables autonómicos insulares que lagunericen su terminología. Porque las cosas que ellos dicen, digamos un poco en abstracto, aquí en la laguna, digamos, se transgiversan. ¿Por quiénes? Por los que han nacido autores de todo este asunto y ahora quieren empezar la historia de nuevo. Y resulta que no es así. ¿Y de cuánto tiempo estaríamos hablando si se tienen que someter ahora los procedimientos de evaluación? Porque llevamos más de 10 años, y usted lo sabe bien, soportando cambios sobre papel, pero no ejecutándose. Pues, desde luego, hay una cosa que es evidente. La redacción del proyecto está encargada, la financiación del proyecto está asegurada y habrá que intentar hacerlo cuanto antes. Es una novedad con respecto a un asunto del que venimos hablando hace 20 años. Porque la laguna no va a tener esa rambla, la del quinto centenario, con la isla funcionando. Es imposible ejecutarla. Y por eso han pasado 20 años. Y es una de las razones por las cuales pedimos en su día el trazado de esta variante. Esta variante, por lo que acabo de decir, entiendo que es una forma de descongestionar lo que pasa en la principal para que después se pueda ejecutar obras de mejora en esa. Muy la gente por ahí, lógico. O sea, como Claro. la cura de la Belice para que se pueda curar la Claro, insisto. Y la autopista del norte, cuando sea convertida desde Padre Anchieta hasta Los Rodeos en una rambla, será un elemento que realzará la calidad urbanística de nuestra ciudad, permitirá distribuir los tráficos que vienen del norte para que los que vayan a Santa Cruz o al sur cojan por la variante y los que vengan para la laguna pues cojan esa avenida. Con lo cual, yo creo que pueden convenir conmigo que esto está lleno de lógica. De una lógica territorial, de movilidad, de respeto al suelo agrario y de respeto a las expectativas de futuro de la laguna. Porque, insisto, la laguna no es la periferia de ninguna otra ciudad, por grande que sea. La laguna, como cualquier otro municipio, tiene su entidad propia, tiene sus expectativas de crecimiento y no se puede ordenar la isla como si todo girara alrededor de la Plaza de la Candelaria, con toda la fraternidad que uno tiene en el corazón al municipio de Santa Cruz. La laguna no es la periferia de nada. Es un municipio trascendental, importantísimo y que tiene sus propias expectativas, respetuosas con las necesidades de la isla de Tenerife. Pero solo con las necesidades de la isla de Tenerife. No es un municipio subordinado a ningún otro. ¿Estas sugerencias que hacen al gobierno han tenido ya alguna conversación en cuanto a si saben si las van a tener en cuenta y qué harían en caso de que no aceptaran, sobre todo esos soterramientos, esos túneles donde nos afectará? Vamos a ver. ¿Ha habido comunicación? Sí. Ha habido debate, ha habido cambio de impresiones. Hay una actitud completamente receptiva por parte del Gobierno de Canarias, con cuyos responsables el alcalde ha hablado y con algunos de cuyos responsables yo también he hablado. Y por parte del Cabildo. Y no adelantemos. Estoy seguro de que las sugerencias de la laguna se van a atender. Y si no se atendieran, posibilidad muy remota, permítanme, como Cholo Simeone, vayamos partido a partido. Partido a partido. Me imagino que no hay previsto porque como ya aumentó de 120 a 170 el número del presupuesto, no sé si con estos cambios aumentaría mucho más y en cuánto, no sé si tienen esa previsión. Vamos a ver. Estamos muy pendientes de que el Gobierno de Canarias dé instrucciones en el marco de este concurso para que las ideas sobre las que trabajan las empresas concursantes estén en esta onda. Esa sí que es una buena forma de ganar tiempo. Y que lo que aporten y el proyecto que se ha seleccionado cumpla todas las exigencias, permítanme llamarlas así, que estamos haciendo con la alcaldía en puesto de mando desde el Ayuntamiento de Aragón. Eso solucionaría, entiendo también, lo nombró antes por encima, el tema de la rotonda del Padre Anchieta, ¿no? Que colapsa también la ciudad. Ese es un proyecto que, vamos a ver, nada soluciona todo. Esto es una cuestión de donde no se ha hecho nada durante tantos años, empezar a resolver los problemas de movilidad de la isla con razonabilidad, con un criterio de sostenibilidad. Pues mire, les voy a decir una cosa para terminar, porque yo no puedo convertir un acto de estos en un vademecum de eslóganes, tengo que explicar las cosas. Mire, el Plan Insular de Ordenación preveía su desarrollo a través de dos planes de ámbito insular, el de transporte público y el de carreteras, que nunca se hicieron. Y el planeamiento no es un menú como el de un restaurante en el que uno va a pedir el primer plato y el postre, no. Es un sistema integrado en el que los instrumentos superiores condicionan jerárquicamente a los inferiores. ¿Qué hizo el gobierno insular durante tantos años? No respetar las disponibilidades, las determinaciones del Plan Insular de Ordenación. La isla de Tenerife tendría que haber tenido
desde el año 2002, que se aprueba el Plan Insular de Nación, en trámite, aprobados, 2 planes de ámbito insular. Uno de transporte público, principal, y uno de carreteras vinculado al de transporte público, que nunca se hicieron. Resultó mucho más goloso sin ese eslabón intermedio, que es el que le permitiría a la Laguna saber qué necesidades insulares debe la Laguna verse condicionada. No se hicieron. Pasaron directamente a ordenar el área metropolitana, Plan Territorial Especial del Sistema Viario del área metropolitana, porque es una zona muy sabrosa. Y además ordenarla en términos en los que el desarrollo de la laguna quedaba subordinado a una idea de la isla que empieza y termina en la Plaza de España. Y a eso la laguna no se podía plegar. Pero el gobierno municipal que tuvimos hasta el año 2019, sí. Y la prueba es que cuando se tramitó todo este planeamiento, pueden buscarlo si quieren, porque yo le he echado muchas horas en este asunto, el Ayuntamiento de Laguna prácticamente no formuló ninguna alegación. Luego, blanco y en botella. Lo tenían acordado, pero bajo mesa. Porque al gobierno municipal de Laguna le resultaba una excusa decir que las cosas le venían impuestas desde arriba. Y resulta que de eso nada, monada. De eso nada. Esto estaba perfectamente pactado y se trataba de ordenar, condicionando el municipio de Laguna a unas exigencias que no provenían del Plan Insular de Ordenación, ni de los planes que hubo que aprobar para desarrollar el Plan Insular de Ordenación a escala insular. Plan de transporte público insular, plan de carretera. Sabiendo las modalidades de transporte, movilidad de la isla y su sistema de carreteras, se podía analizar qué carreteras eran necesarias y cuáles no en el área metropolitana. Pero ese paso intermedio obligatorio se lo saltaron, porque era muy goloso ordenar este asunto. Muy goloso, desde el punto de vista de las cosas que engolosinan a Coalición Canaria. Y ustedes y yo sabemos que estamos hablando. Y con la presentación de estas sugerencias, ¿cuáles son los siguientes ahora pasos administrativos? El Gobierno de Canarias, a la vista de todo esto, resolverá el procedimiento de adjudicación de la elaboración del proyecto, y cuando el proyecto se ha entregado al Gobierno de Canarias, entonces se inicia todo un procedimiento en el que habrá que someter la evaluación ambiental, habrá que convocar información pública y, sobre todo, habrá que pedirle a las entidades, a las instituciones afectadas, la laguna, que tomen posición. Y les aseguro que si el Gobierno de Canarias no respondiera a nuestras expectativas, lo haremos, porque el compromiso del alcalde y del Gobierno municipal empieza por la y termina por A, la laguna. La obra tendría que haber empezado en enero del año que viene, con todos estos retrasos. Bueno, no puede tampoco decir. ¿Y el proyecto? ¿Qué queda menos el proyecto ya? ¿Qué previsión puede haber? Yo creo que se lo puedo responder con mucho más rigor el director general de carreteras, que lo tiene entre manos y con el que hemos hablado en varias ocasiones, pero en fin. Lo que nos ha trasladado que está bastante avanzado. Y le podemos decir que esto ahora mismo estamos pendientes de que la información llegue ya al ayuntamiento, pero evidentemente los plazos los marcan ellos. Porque en la gerencia de urbanismo actualmente, desde que llegó el nuevo gobierno, dimos una instrucción. Y es que los servicios de la gerencia, a los que yo quiero hacer mío y amplificar, si cabe, el agradecimiento del alcalde, hay un seguimiento explícito de todos los instrumentos de planeamiento que puedan afectar al futuro de la laguna, cosa que no se hacía antes, para que no pase ni un solo trámite en el que el Gobierno Municipal de La Laguna no pueda formular alegaciones y hacer valer sus objetivos y sus razones. Esto no se hacía, les acabo de poner un ejemplo, o sí se hacía pero bajo cuerda. O sea, los funcionarios tienen una instrucción. Y yo también quiero referirme al tema de la reactivación del sector de la construcción. El presidente de FEPECO ha tenido que reconocerlo. En La Laguna, la actividad de la construcción, dentro de la legalidad, se está convirtiendo en un factor de reactivación económica y de creación de empleo. El municipio más importante. Y detrás de eso, no solo hay iniciativas de empresas, hay tramitación de procedimientos y concesión de licencias. Y eso requiere un alto grado de productividad de la gerencia de urbanismo, de sus funcionarios. Por lo tanto, es de ellos el mérito, pero hay que decirlo, porque las obras no se hacen solas. Requieren de una tramitación administrativa, de una licencia de obras, y es la productividad de la gerencia, que además está completamente medida, la que ha hecho posible iniciativas empresariales, esfuerzos. No hay nada más que ir por La Laguna. Hay obras por todos lados, obras dentro de la legalidad y obras cuya ejecución requiere toda una tramitación previa en la que la gerencia de urbanismo está aportando datos que nos colocan por encima de los datos de antes de la pandemia. Y los haremos públicos muy recientemente. Ya hicimos
pequeño avance al respecto en un acto informativo que tuvimos hace un par de meses. Estas cosas que ha dicho el presidente de FEPECO, estas cosas que ha dicho, están sustentadas en datos y los vamos a hacer públicos, porque en algún momento dijimos que en esta etapa era prioritario para el gobierno municipal gestionar el planeamiento, ejecutar el planeamiento, porque el sector de la construcción es un sector que tiene que aportar a la reactivación económica y a la creación de empleo. Y cuando lo reconoce el presidente de FEPECO, el gobierno municipal dice: ok, es así, está siendo así. Porque digo, porque a los de Coalición Canaria se les ocurre decir que la laguna está económicamente parada, y resulta que es exactamente lo contrario, a pesar de la pandemia. Si quieren coger unas declaraciones ahora mejor. Sí, Vale. no te importa. Y en principio, si hay más preguntas, ¿no? Y los recursos también, que mantengan esos periodos. Sí, vale. Sí. Vale. Para coger los recursos del... De la vía, sí. Estamos la...